La película resalta el racismo, prejuicio y la segregación en los Estados Unidos de 1960 y muestra cómo dos personas de orígenes diferentes pueden unirse y formar una conexión. También muestra el poder de la empatía y la comprensión, rompiendo barreras y fomentando el respeto y la bondad. La película tiene lugar en Estados Unidos en 1962 y sigue a Tony Vallelonga, un portero italoamericano que trabaja en el club nocturno Copacabana en el Bronx. A pesar de enfrentarse a clientes groseros, Tony se siente a gusto con la violencia y no le importa demasiado cuando tiene que sacarlos por romper una regla. Un día, un empresario rico visita el club y, al dejar su ropa en el guardarropa, insiste en que su sombrero debe quedar seguro, ya que fue un regalo de su madre. Tony soborna a la chica del guardarropa para que le dé el sombrero, lo que provoca que el empresario se enfurezca con el personal. Tony devuelve el sombrero fingiendo haberlo recuperado de un ladrón, y por ello no solo recibe dinero sino que también se hace amigo del empresario. Tony y sus colegas están ansiosos porque el club cerrará por remodelación, y deben buscar trabajos para mantener a sus familias. Al día siguiente, dos hombres afroamericanos vienen a reparar el fregadero en la casa de Tony. Él y su familia son racistas, pero su esposa, Dolores, los recibe amablemente. Después de que se van, Tony tira los vasos en los que bebieron, pero Dolores los encuentra y los devuelve al fregadero. Tony busca dinero para su familia, entonces compite en un concurso de comida y gana comiendo 26 perritos calientes. Mientras Tony le cuenta a Dolores sobre la competencia, recibe una llamada de un asociado suyo. El hombre le informa sobre el Dr. Donald Shirley, quien busca un chofer, y le da a Tony la dirección donde se reuniría con él. Al día siguiente, Tony se dirige al Carnegie Hall, donde se llevará a cabo la reunión. Cuando llega, varios choferes están esperando su turno. El asistente de Donald Shirley llama a Tony y lo invita a entrar. Una vez dentro del exótico apartamento de su posible nuevo jefe, descubre que Donald Shirley es un hombre afroamericano que tiene un doctorado en psicología, un doctorado en música y es un pianista mundialmente famoso. Tony está perplejo, ya que nunca ha visto un estilo de vida tan lujoso. El pianista planea una gira de 8 semanas por el Medio Oeste y Sur Profundo, necesita que Tony sea su chofer. Donald le pregunta si tiene algún problema trabajando para un hombre negro, Tony dice que no, pero su rostro muestra incomodidad. Tony explica que es un hombre de familia, casado con 2 niños pequeños, y tomará la decisión dependiendo del pago, que es de $100 por semana más alojamiento y comida. Sin embargo, Donald explica que el trabajo de Tony no es solo conducir, sino que también tendrá que manejar el itinerario de Donald, ser su asistente personal y lavar su ropa. Tony propone que solo aceptaría el trabajo de llevarlo de un lugar a otro, evitando problemas en el camino. En ese momento, Donald menciona que tiene la intención de contratar a Tony porque sabe que enfrentará racismo extremo en el viaje y Tony parece alguien que puede protegerlo. Sin embargo, Tony se niega y se va porque no está de acuerdo con lo que tiene que hacer, él no plancha camisas ni lustra zapatos para nadie. Tony, aún desempleado, se dirige al bar para beber, donde descubre que mafiosos lo buscan. Se encuentra con ellos y le ofrecen un trabajo, pero él lo rechaza para estar más tiempo con su familia. Luego, empeña su reloj para conseguir dinero. En casa, cuenta a su esposa Dolores sobre una reunión con un pianista que quiere hablar con ella. Al saber que el pianista es un hombre negro, ella dice que Tony no duraría una semana. Al día siguiente, Donald llama a Tony y solicita hablar con Dolores para obtener permiso para llevarlo a una gira de 2 meses. Dolores acepta, y Donald aumenta el sueldo de Tony a $125 por semana. La discográfica alquila 2 coches, uno para Tony y Donald, y otro para los miembros de la banda. Antes de comenzar el viaje, le pagan la mitad a Tony y le dan el libro verde, una guía para personas negras que lista lugares seguros donde hospedarse en los estados sureños segregados. Durante el viaje, Tony se encarga de que siempre haya una botella de Cody Sark en la habitación de Donald y que el piano sea un Steinway. La personalidad extrovertida de Tony contrasta con la fría e indiferente de Donald. Tony desconfía de los afroamericanos. Cuando se detiene para orinar en el camino, se da cuenta de que su billetera quedó en el auto y vuelve a buscarla. También nota lo solo que está Donald, y sus hábitos y lenguaje lo molestan. En su primera actuación, Tony se entera de la increíble preparación y carrera de Donald y queda impresionado por su talento. Después del evento, Donald se enfada con Tony por jugar a los dados y a las cartas con otros trabajadores en lugar de verlo. Más tarde, en un hotel, Tony escribe una carta a Dolores con una gramática pésima, diciéndole cuánto la echa de menos y que piensa que Donald es un genio. En la carretera otra vez, Tony pone música de la radio y se sorprende de que Donald no conozca a músicos populares como Aretha Franklin. Donald considera la conversación de Tony molesta. En una gasolinera, Tony encuentra una piedra de jade valiosa en el suelo, aparentemente caída de un carro de un vendedor de rocas. La guarda en el bolsillo, pero Donald lo delata de inmediato.
El pianista le pide que pague por ella, y Tony lo hace de mala gana. Al llegar a su segunda presentación, Tony nota que el piano está en mal estado y lleno de basura. Le pide al conserje que reemplace el instrumento, pero la respuesta del hombre es completamente racista. Insinúa que los negros pueden tocar con cualquier cosa que se les ponga delante. Tony se enfurece y golpea al conserje en la cara, lo que lo convence de conseguir el piano que Tony ha pedido. Durante el viaje, Donald le revela a Tony que su profesión ha causado que se distancie de su esposa y hermano, con quienes no ha hablado en mucho tiempo. Tony empieza a sentir simpatía por Donald. Cuando pasan por un KFC, Tony se sorprende de que Donald nunca haya comido pollo frito de allí. Tony se detiene en el restaurante y le enseña a Donald cómo comer el pollo y deshacerse de los huesos y desechables. Donald es escéptico al principio, pero acepta comer con las manos y se sorprende gratamente por el sabor. Mientras se dirigen hacia el sur, Donald se obliga a alojarse solo en hoteles para negros, y Tony nota el estado deplorable de los lugares donde su jefe tiene que quedarse. Una noche, Donald va a un bar donde a los afroamericanos se les prohíbe entrar, y un grupo de hombres racistas lo golpea solo por estar allí. Tony interviene fingiendo tener un arma, pero el dueño del bar finalmente interviene con una escopeta para dejar ir a Donald. Donald le pregunta a Tony si realmente tiene un arma, y Tony admite que solo fanfarroneaba. Cuando su vehículo falla, se detienen cerca de unos campos agrícolas y observan las diferencias de clase social entre afroamericanos. Finalmente paran en una mansión del sur donde Donald es el centro, pero no se le permite usar el mismo baño que las personas blancas. Donald se niega a ser humillado y tiene que regresar varios kilómetros a su hotel para usar el baño. Mientras viajan, Tony escribe cartas a su esposa Dolores, pero Donald observa errores ortográficos y gramaticales, y la falta de romanticismo en la expresión de Tony. Donald decide ayudarlo sugiriendo frases románticas. En una carta, Tony escribe: "Enamorarme de ti ha sido lo más fácil que he hecho en mi vida". Dolores recibe la carta y se conmueve por el esfuerzo de su esposo al escribirle una carta romántica. Donald y Tony están paseando hacia su próximo destino cuando se encuentran con un magnífico traje exhibido en el escaparate de una tienda. Sin embargo, cuando el gerente de la tienda nota que el traje sería probado por Donald y no por Tony, le prohíbe usarlo. El dueño se niega a dejar que Donald se lo pruebe antes de pagar. El hombre lo está juzgando por el color de su piel. Tony intenta tomar represalias, pero Donald lo detiene y ambos se van educadamente. Más tarde esa noche, Tony recibe una llamada de la YMCA y encuentra a Donald y a un hombre desnudo en una celda. Resulta que los dos fueron sorprendidos siendo íntimos. Tony decide dar una donación a los oficiales para dejar ir a Donald, lo cual no lo hace muy feliz. Afirma que los policías estuvieron mal en arrestarlos y que Tony no tenía que darles dinero. Tony, por otro lado, lo llama ingrato. Le dice a Donald que lo salvó porque si se descubre lo que pasó, sería el fin de su carrera. Donald le dice que deje de aparentar ser altruista, lo llama un ingrato. Sabe que Tony solo lo salva porque aún no ha recibido el resto del dinero. Cuando llegan al siguiente evento, Tony se encuentra con los mafiosos que previamente le ofrecieron un trabajo en Nueva York. Al ver que está trabajando para un afroamericano, le piden que tenga dignidad. Estos hombres le proponen a Tony verlo esa misma noche para hablar sobre un trabajo donde podría ganar mucho dinero. Cuando está a punto de irse, Donald aparece en su habitación y lo detiene. El pianista, temeroso de perder a su mano derecha, le ofrece un aumento, pero Tony lo rechaza, explicando que no necesita eso para quedarse a su lado y le asegura que no se irá. Donald está visiblemente conmovido por este comentario. Más tarde, ambos tienen una conversación en la que Donald le dice a Tony que le enseñaron a tocar música clásica de niño, que es la música que ama, pero su discográfica lo persuadió para tocar música popular. Tony menciona que habría sido un error para él seguir tocando música clásica. Luego afirma que lo que hace es único y que solo él puede hacerlo. A medida que pasa el tiempo, Donald y Tony continúan escribiendo cartas mientras realizan su última gira. En Mississippi, la policía local los detiene. Resulta que en esa parte del pueblo, los afroamericanos no pueden salir después del anochecer. Así que el oficial los saca del coche y llama a Tony con un insulto racial por ser italiano. Este último golpea al oficial, lo que lleva a su arresto. Donald utiliza su derecho a llamar a alguien en la estación. Después de hacer su llamada, pregunta a Tony si valió la pena la forma en que se defendió. Donald explica que no se gana nada con la violencia y que solo se gana al mantener la dignidad. En breve, la policía recibe una llamada del gobernador. Eventualmente, deben liberarlos debido a la influencia que tiene Donald. El pianista revela que llamó al fiscal general de los Estados Unidos, Robert Kennedy. Tony está asombrado y feliz por la experiencia, pero Donald no se siente igual. Está avergonzado de molestar al gobernador porque sabe que los hermanos Kennedy están ocupados tratando de cambiar el país. Además, está furioso con Tony, ya que ahora llegarán tarde al último espectáculo. Donald agrega que lo han llamado de muchas formas en su vida, y Tony no puede aceptar ninguno de esos comentarios.
Pero la conversación se convierte en una discusión cuando Tony llama a Donald un hombre rico delirante que no sabe nada sobre su propia gente. De repente, Donald, molesto y dolido, le ordena a Tony que se detenga y luego sale del coche. Tony se dirige a Donald, quien lo mira a los ojos y dice que vive solo en su castillo porque ni los blancos ni su propia gente lo aceptan. Donald afirma que Tony no sabe lo que ha tenido que pasar y solo por el color de su piel. Después de una acalorada discusión, Tony y Donald se reconcilian y se dirigen a un hotel donde Tony escribe otra carta a su esposa. Tony afirma que ha aprendido la técnica de escribir cartas, pero Donald insiste en leerla. En la carta, Tony describe a su esposa y familia como una casa llena de calidez y amor. El pianista sonríe y aprueba la carta, feliz de ver que Tony ha progresado en sus habilidades de escritura. Al llegar al lugar del concierto final en Alabama, a Donald se le concede un lugar de estacionamiento especial, pero lo llevan a un pequeño armario como camerino. Sin inmutarse, procede con los preparativos mientras un miembro de la banda informa a Tony sobre el compromiso de Donald de actuar en áreas discriminadas para lograr un cambio. Al intentar entrar en el comedor, a Donald se le niega el acceso debido a su color de piel, y el anfitrión afirma que solo se permiten sirvientes negros. Donald se niega a tocar a menos que pueda cenar con los demás. El anfitrión intenta sobornar a Tony, pero Donald lo detiene y propone buscar otro lugar para comer o cancelar la cena. Tony está de acuerdo y van a un bar negro, sabiendo que solo recibirán la mitad de su pago. Al entrar en el bar, Donald y Tony reciben miradas curiosas, pero Donald presume su billetera llena y disfrutan de unas. Después de conversar con el dueño, Donald es invitado a tocar el piano, mostrando su amor por la música clásica e impresionando a todos. Luego toca música popular y actúa con otros músicos, haciendo de la noche algo inolvidable. Al salir, Tony observa a dos matones rondando cerca del coche y peleando. Tony dispara dos de advertencia. Donald se sorprende al descubrir que Tony lleva un arma, lo que lleva a Tony a advertirle sobre la exhibición de grandes cantidades de dinero en público. En su intento por regresar a Nueva York para la víspera de Navidad, Donald y Tony enfrentan una tormenta de nieve que complica su viaje. Para animar, Donald bromea sobre la piedra de la suerte de Tony y la pone en el tablero, tomada sin vergüenza. Detenidos por la policía, descubren su llanta pinchada pero reciben ayuda. Exhausto de conducir, Tony pierde la esperanza de llegar a tiempo, y Donald se ofrece a conducir para que Tony descanse y pase la Navidad con su familia. Llegan a la casa de Tony justo a tiempo para la cena. Tony invita a Donald a unirse a ellos, pero él declina amablemente y les desea una feliz Navidad antes de irse. La familia está feliz de tener de nuevo a Tony, pero Donald se queda solo en Navidad, viendo la antigua jade de Tony. El hermano de Tony insulta a Donald con un nombre despectivo, pero Tony lo reprende. Después, hay un golpe en la puerta. La puerta se abre y aparece el hombre de la casa de empeños con su esposa. Detrás de esta pareja aparece su amigo Donald, quien es recibido cálidamente. Toda la familia lo saluda y Dolores lo abraza y le agradece por ayudar a Tony con sus cartas. Tony continuó trabajando en el Copacabana y se convirtió en el más conocido del club. Donald también continuó su carrera musical y tuvo mucho éxito. Permanecieron amigos por el resto de sus vidas hasta que ambos fallecieron en 2013, y eso es todo por hoy. Exprime tus opiniones sobre la película usando el hashtag FilmOrecaps. Mantente saludable.